farmacéutica, también ocupó el cargo de regidora en Nuevo Chimbote, ha sido congresista por la Libertad, postuló para el cargo de parlamentaria en las elecciones del año 2016. Bueno, amplia experiencia en la vida política nacional y una de las personas adecuadas para poder analizar lo que está sucediendo en este momento. Antes les vamos a dar la más cordial bienvenida. Señora Bartra, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a RTL Noticias y Conectados TV. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Excongresista, ¿qué mejor conversar con usted con una dama para que pueda analizar y poner en contexto todo lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional en este momento? Hay varios temas de qué hablar, sinceramente, y con la amplia experiencia política que usted tiene, pues queremos que lo analice. Primero es el caso de la presidenta de la República. Este tema de la adquisición de los relojes Rolex, ¿no? Queremos que usted lo analice perfectamente, porque desde todo punto de vista vemos, ¿no? La sociedad está marcada porque los varones siempre han sido aquellos pinochos, aquellos que mentían siempre, pero tratándose de una dama, tratándose de la presidenta de la República, ¿no? La figura pública más importante de nuestro país, una dama, pues que ha mentido en varias oportunidades y ahora ella tiene otra versión respecto a la adquisición de estos Rolex. ¿De qué se trataría este delito en primer lugar, excongresista? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Hasta dónde podría llegar la Fiscalía si es que investiga este caso? Por favor. Muchas gracias. Primero voy a referirme a su pregunta en todos los aspectos que ha señalado. Usted ha hablado, por ejemplo, y voy a referirme en primer lugar al tema del género, que como una dama no esté mintiendo o pueda cometer delitos en el ejercicio de la función pública. Yo tengo una posición bastante clara al respecto. La corrupción y el delito no tienen género y pueden ser cometidos tal cual por los hombres como por las mujeres. Es exactamente igual el tema de la capacidad. Hombres y mujeres somos igualmente capaces para desempeñarnos en cargos públicos. Es diferente en otros ámbitos de la vida, en el cual definitivamente pues hombres y mujeres no somos iguales. No somos igual de fuertes, no somos igual de sensibles, no estamos preparados biológica ni bioquímicamente para lo mismo, pero cuando se trata del ejercicio de la función pública somos exactamente iguales y susceptibles a los mismos problemas de vanidad, de corrupción, de incapacidad, etc. Dicho esto, la señora Boluarte llegó al gobierno en la plancha de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, a una fórmula que por un muy ligero margen le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, porque tenía básicamente el discurso de ser representantes del pueblo y de pretender que no hayan más pobres en un país de ricos. Señalo esto porque ellos marcaron una brecha entre pobres y ricos y trabajar para que los pobres dejaran de ser pobres, pero hablando del pueblo. Parece que ese discurso de no más pobres en un país rico iba dirigido para ellos, exclusivamente para ellos. Era no más presidentes pobres en un país con gente rica. Digo esto porque fui una de las primeras que abiertamente criticó el tema de los Rolex de la señora Dina Boluarte, porque no es un tema que tiene que ver con la envidia, no es un tema que tiene que ver con la guachafería, no es un tema que tiene que ver con minimizar los problemas del país para hablar de algo intrascendente. No. ¿Y por qué? A ver, los relojes de la presidenta, y cada quien es libre de usar en su muñeca, en su cuello o en sus orejas los
accesorios que le parezcan convenientes, siempre y cuando estos sean adquiridos con tu dinero y puedas demostrar que es así. Si fueres una modelo, una influencer, alguien, por el último, sin recursos, pero sin responsabilidad pública, puedes hacer regalos. Te puede regalar la misma marca, te pueden regalar tus amigas, tus amigos, te lo pueden regalar tu pareja o tu pareja si tienes más de un. ¿Qué? Puedes haberlo dado de tus padres, no hay problema. No tienes la obligación de declararlo, pero en este caso estamos hablando de una funcionaria pública, antes en RENIEC, después ministra de Desarrollo e Inclusión Social y después el cargo más importante que tiene el Perú. Ella tiene una situación completamente distinta. Primero, los funcionarios públicos, todos, están obligados, no es una posición que puedan eludir, tienen la obligación de declarar sus ingresos, esto quiere decir cuánto ganan, sus bienes, esto es decir, qué es lo que tienen, y en bienes tenemos los muebles y los inmuebles. En los inmuebles están las casas, los terrenos, las propiedades que están fijas sobre la tierra, ¿sí? Y en los inmuebles están aquellas que pueden ser vehículos, yates, aviones, autos, camionetas, y además están todos los artículos que tienen un valor patrimonial superior a las 2 unidades impositivas tributarias, es decir, más de 10.000 soles. Incluimos ahí joyas, cuadros y otros objetos que pueden resultar igualmente valiosos, artículos de colección, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que la señora Dina Boluarte empezó a trabajar como jefa de la Oficina Zonal de RENIEC, tenía la obligación de registrar en su declaración jurada de bienes, ingresos y rentas estos artículos si es que los tenía. No los declaró entonces, no los declaró cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y aparecen en su muñeca sin ser declarados cuando ella ya ocupe el cargo de presidente de la República. Esto es más delicado que cuando era jefa de RENIEC y que cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sí. ¿Por qué? Porque además de la obligación de declarar que tenía como jefa de RENIEC mucho más alta cuando fue ministra, cuando es presidente de la República se vuelve especialmente importante, porque incluso ella está impedida de recibir regalos. Ella no puede recibir regalos. Esto es un mandato también de una directiva del despacho presidencial, que en caso de que sean regalos que se dan por protocolo, viene un embajador y suelen haber regalos mutuos. El del Perú le regalan una vicuña de plata, le regalan libros, le regalan textilería, y en contraparte el visitante extranjero regala también cosas propias de su país. Pueden regalarle, por ejemplo, viene alguien de África del Sur y pueden traerle, no sé, un diamante, se me ocurre. Eso ella está obligada a registrarlo. Existe un formato especial para que ella registre los regalos que se dan por protocolo. ¿Sí? ¿Están los Rolex declarados por la presidenta? No. ¿Están los Rolex declarados en la hoja, en la ficha de regalos recibidos por el presidente de la República? No. ¿Está obligada la señora Dina Boluarte a dar explicaciones a todo el Perú por la adquisición de esos relojes? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Y ahí entró ya recién al final de su pregunta, era necesario dar este contexto, claro, para que se entienda por qué es que exigimos que la señora dé respuesta. El cohecho es un delito que se comete cuando se recibe, se ofrece o se pide algo
cualquier objeto de valor, puede ser dinero o puede ser incluso un cargo, a cambio de que hagas o dejes de hacer algo. Por ejemplo, a cambio de que favorezcas en una concesión, a cambio de que es un puesto de trabajo, a cambio de que asignes presupuesto para determinada obra, o dejes de hacer, dejes de fiscalizar, dejes de supervisar, dejes de mirar, dejar hacer, dejar pasar. Y eso es un delito. Y pueden haberte dado dinero, pueden haberte dado joyas, pueden haberte dado poder, pueden haberte dado beneficios y un largo etcétera. La ley no establece qué es lo que tú recibes a cambio de dar, a cambio de hacer o dejar de hacer. Por otro lado, si ella tiene un patrimonio declarado de 400.000 soles, este tiene que ser de 400.000 soles. Y de acuerdo a lo que se ha conocido desde que aparecieron en una investigación periodística los relojes, ella tendría por lo menos 4 Rolex, los otros también son de alta gama, pero como hablamos de los Rolex, vamos a referirnos a los Rolex, y habría pues una cantidad de por lo menos 200.000 soles, solo en relojes. ¿Eso qué significa? Que su patrimonio, sin justificación, se ha incrementado. Y eso de incrementar tu patrimonio sin justificación y ostentar riqueza, y está ostentando riqueza, significa que tiene el delito de desbalance patrimonial, el delito de enriquecimiento ilícito, por tener desbalance patrimonial. Es ilícito porque no hay una actividad que justifique ese incremento patrimonial. Y además podríamos estar incluso frente a otros delitos, que de acuerdo a lo que la señora responda ya se irán analizando. No solamente podría haber cohecho, enriquecimiento ilícito, hasta podría haber lavado de activos y una serie de delitos de corrupción. Y hablamos entonces ahí de delitos contra la administración pública, que ella, la primera funcionaria pública, es la primera llamada a respetar. Ella, en su condición de presidente de la República, no puede cometer delitos contra la administración pública. Eso. Ella, como presidenta de la República, no puede ocultar información que por ley está obligada a entregar. Ella, como presidenta de la República, no puede decidir sobre qué se le pregunta y sobre qué no. Eso es para un ciudadano común y corriente. Yo soy una ciudadana común y corriente, por ejemplo. No ejerzo función pública alguna. Vivo de mi trabajo y de mi trabajo en el sector privado exclusivamente. ¿Estoy obligada a responder por el reloj que uso? No. No estoy obligada a responder por el reloj que uso porque mi patrimonio responde exclusivamente a mis ingresos por mi actividad privada. Perdón que ponga el ejemplo así, pero es más directo y más fácil de entender. Claro que sí. En el 2019, cuando era congresista, podía hacerlo de ninguna manera. De ninguna manera. Yo estaba obligada a declarar todo aquello que recibía y que poseía, además. Eso. Entonces, cuando vemos a una señora Boluarte dando primero una explicación falsa, porque ella dice, primero su dinero, perfecto, comprendo perfectamente porque también somos millones los peruanos que trabajamos incluso antes de los 18 años. Claro. En el Perú la gente empieza a trabajar muy temprano, y puedes ahorrar, y puedes haber ahorrado muchísimo y haberte comprado un Rolex. Pero ella debería haberlo declarado desde que empezó a ejercer cargos de responsabilidad en el aparato público. ¿Lo declaró? No, a un lado. Y por otro lado ha dicho que es un artículo de antaño. Ajá. Y se ha mostrado públicamente que los modelos que ha ostentado en su muñeca son del 2022 en adelante. Entonces, ¿artículos de antaño? No. ¿Producto de su trabajo? ¿Por qué los ocultó? Puede ser, ¿no? Al contrario, yo uso orgullosamente algo que con mucho esfuerzo logré adquirir y lo declaro. ¿Por qué? Porque fue producto de mi esfuerzo y tengo cómo probarlo.
ella ha dicho, por lo tanto, ha dado dos excusas que no tienen sustento en la realidad. Y para colmo de males, hemos visto primero al premier salir ofuscado a decir que son temas personales. Perdón, temas personales tiene usted, tengo yo, claro, porque no tenemos función pública. Claro. Pero la señora Presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros, perdónenme, tomaron la decisión de no tener temas personales. Y el funcionario público se somete a lo que significa no tener temas personales. Claro. Y en este punto, nuevamente, perdónenme que hable en primera persona, pero cuando tuve el rol de funcionaria, ni siquiera funcionaria pública porque soy representante del pueblo, se me criticó hasta el color de cabello que tenía. Alguna vez yo salí a llorar y quejarme porque me estén atacando o porque me piden explicaciones. Usted era consciente de que era funcionaria pública, pues, ¿no? Que no lo era, yo era congresista de la República. Sin embargo, era consciente de que por mi propia decisión había investigado, había fiscalizado, había cuestionado, había tenido una posición firme y por lo tanto era susceptible de recibir a cambio crítica, a cambio incluso de mis propios investigados, todos los adjetivos que me pudieran poner. ¿He querellado a alguien? Nunca. ¿He salido a llorar a los medios de televisión porque me estuvieran atacando como mujer? Nunca. Salí y respondí lo que tenía que responder, y ustedes son testigos, soy el tipo que puse la cara. Nunca me excusé y siempre di una explicación documentada o en base a hechos. ¿Qué ha hecho la señora Boluarte? Nada, victimizarse, sí, sacar a su primer ministro a decir que temas personales, hablar de un complot, pero por Dios, ¿qué significaría que haya un complot? Que quienes quieren sacarla del poder la obligaron a ponerse un Rolex y la fotografiaron y la filmaron, la obligaron a decir que ese era un artículo de antaño, un complot. A ver, vamos a cambiar las figuras. Ajá. Y que un Rolex hubiese aparecido en la muñeca de Pedro Castillo. Claro. ¿Cómo habría actuado el gobierno? ¿Cómo habría actuado el Congreso, en primer lugar? Inmediatamente. Vacancia. Claro. Vacancia, por Dios, a Pedro Castillo por sus palabras. Le planteaban mociones de vacancia por los dichos de alguien. Le planteaban mociones de vacancia. Nunca lo dejaron salir del país a representarnos en el extranjero porque decían que nos avergonzaba. Claro. Sí, recordamos perfectamente, claro que sí. Entonces, usted, a ver, quiere decir que con toda esta situación que se ha presentado por la adquisición de estos relojes Rolex, ¿podría ser susceptible la Presidenta de la República a ser investigada por el Congreso de la República? No solamente eso, sino están ya pidiendo las firmas para que lo puedan llamar, para que dé una explicación correcta y posiblemente por ahí pueda presentarse un recurso de vacancia. ¿Puede ser esto, excongresista? La vacancia es una figura extrema prevista en la Constitución que aplica cuando el gobernante tiene incapacidad moral permanente. Ajá. Y la incapacidad moral permanente queda al criterio de la representación nacional. Quiero explicarle un poquito de qué se trata esto. Nosotros en el Perú no hablamos en nombre propio. Usted no puede hablar en su nombre, yo no puedo hablar en mi nombre. No podemos exigir cosas en nombre propio, a menos que sea a través del Poder Judicial o a través de otras instancias. Claro. ¿Por qué no tenemos derecho a hablar en nombre propio? Porque tenemos democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que nuestro poder y nuestra voz se la entregamos en elecciones a los congresistas. Si los 33 millones de peruanos expresamos nuestra voz a través de los 130 parlamentarios, ¿ok? Entonces, ellos son los que tienen el poder de nuestra voz. Ellos tienen el poder nuestro, que se lo hemos delegado para que lo ejerzan siguiendo estrictamente lo que dice la Constitución. Por eso es que cuando se habla de incapacidad moral permanente, se deja a criterio del Congreso, porque es dejarlo a criterio de los 33 millones de peruanos, decidir qué es ser moralmente incapaz, qué no. Por eso es que no puede estar tasado, no puede decirse incapacidad moral permanente es A, B, C, D, E.
porque incluso la moral es un criterio que puede cambiar con el tiempo. Pues claro, la interpretación no está muy clara en ese sentido, ¿no? Hasta el mismo Congreso. Perfecto. Entonces, si tienes a una presidenta que presenta signos exteriores de riqueza injustificados, es exactamente lo mismo que si le encontraron una cuenta con $200,000 o 200,000 soles o una cantidad de X que no puede justificar. Eso es incapacidad moral. Desde mi criterio, sí. Debería responder por eso y dar explicaciones totalmente. Esto es desproporcionado, desestabilizador, es parte de un complot. Ya no importa, porque en nuestro país, que se desangra por hechos de corrupción, un acto de corrupción o de probable corrupción cometido por la primera autoridad del Perú, es inaceptable que pase sin dar las explicaciones que el Perú, estoy segura, exige. Sí. No se trata ahora de que el Congreso, por sostenerse en su curul, ahora se hagan de la vista gorda y digan que hay problemas más importantes en el Perú. Sí, es verdad, hay problemas importantes en el Perú, como el agua, como la educación, como la salud, como la seguridad. Pero este también es un tema importante. El origen de los problemas también en salud, en educación, en carreteras, en inseguridad, tiene como principal enemigo a la corrupción. Entonces, podemos dedicarnos a hablar de los temas importantes en el Perú, poniéndonos una venda en los ojos sobre temas de corrupción por quien dirige el país. De ninguna manera. No, pues no entra. De ninguna manera. Claro. Y finalmente cierro la idea. En el Perú nos estamos malacostumbrando a que las leyes se cumplen de acuerdo a quien los delitos se investigan, de acuerdo a quien presuntamente los comete. Somos muy duros con algunos y con otros nos volvemos monos. Muy blandos. Sabios. Nos volvemos monos sabios. Sí. Sordos, ciegos y mudos. Sí, es cierto. Ahora, entonces, esto tiene que acabar. Claro que sí, definitivamente. Y hay mucho. A ver qué dicen los congresistas, políticos en este caso. A ver, excongresista, hemos estado leyendo sus declaraciones y usted en algún momento dijo, yendo a otro tema, que Martín Vizcarra, ¿no? Hoy tiene problema con la justicia en Martín Vizcarra, ha sabido capitalizar el antifujimorismo para favorecerlo popularmente, por eso es que tiene mucha aceptación en el público. Explíquenos esto, por favor. ¿Qué es lo que quiso decir? Pónganos el contexto, por favor, excongresista Bartra. Nuestro país, desde finales de la década del 90, inicios del 2000, empezó a polarizarse. Y se empezó a polarizar porque hubo un discurso antifujimorista muy fuerte. Es verdad que a finales o durante el régimen fujimorista hubo quienes cometieron delitos. Fueron juzgados, sentenciados, han purgado prisión, etcétera. Que por cierto, quisiéramos que eso ocurra con todos los que cometen delitos en contra del Estado. Que sean juzgados, sentenciados, que vayan a prisión, etcétera. Y el Perú se fue polarizando cada vez más con el discurso de Alejandro Toledo, con el discurso después de Ollanta Humala, etcétera. Y tuvimos a un país partido por la mitad, en el cual la mitad por lo menos tenía un antifujimorismo militante. Es decir, había un rechazo en forma de anti que ya no importaban las razones. Era antifujimorista porque era antifujimorista, punto. En el 2016 ocurre un fenómeno muy, muy importante y que creo debe ser objeto de estudio por quienes profundizan temas sobre políticas públicas, sobre políticas electorales, sobre fenómenos sociales y etcétera. ¿Qué pasó? Que Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo, perdió la elección en la segunda vuelta presidencial por un escaso margen, pero logró la victoria tan importante en la primera vuelta que Fuerza Popular obtuvo representación de 73 congresistas.
Desde el primer momento en el que el fujimorismo tuvo 73 congresistas, ya hubo un gran problema, porque el antifujimorismo se centró en el Congreso, el antifujimorismo se trasladó al Congreso. Era un sentimiento colectivo anti que se trasladó a los congresistas fujimoristas. Y eso significó un problema, se lo digo ya como alguien que vivió esa etapa. Se convirtió en un problema porque los fujimoristas en la bancada evitamos todo el tiempo que el Congreso tomara decisiones solo con los votos fujimoristas. Entonces, todo lo que se aprobaba tenía necesariamente que además haber sido aprobado por 2, 3 o más bancadas. Por cierto, en ese entonces era imposible que fuésemos 14, 15 bancadas como son ahora, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, se inició un discurso totalmente alejado de la realidad, en la cual al Congreso fujimorista, al que le ponían además esa denominación, era un Congreso obstruccionista, que no dejaba trabajar, que se oponía a todo, que interpelaba a ministros. ¿Cómo era posible interpelar a ministros? Pues ese es el principal rol del congresista. Si un rol tiene el congresista, no es hacer obra. Leyes tenemos de más. El principal rol del Congreso es controlar al poder. ¿Por qué? Porque el poder político del Ejecutivo es el que maneja la plata. Es el que decide si compran patrulleros o si se tiran la plata en los Panamericanos. Uh-huh. Entonces, el Congreso existe para controlar al poder. A quienes detentan el poder les molesta el control. Entonces empezó una campaña brutal en contra del Congreso, atribuyéndole conductas obstruccionistas. Puede revisar estadísticas. ¿Y no era así, y no era así, señora Bartra? No, justamente eso es lo que le iba a decir. Si usted revisa las estadísticas, el Congreso del 2016 al 2019 es el Congreso que ha interpelado menos en la historia. Es el Congreso que ha censurado menos en la historia. Pero a fuerza de repetir y repetir y repetir, se instaló en la mente como si eso fuese una verdad. No es verdad, es completamente falso. Y si es verdad que por fin ese Congreso tuvo la valentía de investigar la corrupción y conformó una comisión investigadora que se resumió en la denominación La Bajada. Tiene un nombre muy grande. Tuve el honor de presidir esa comisión. Sí. Y le levantamos la alfombra al poder peruano. Político, empresarial, funcional, árbitros, abogados, etcétera, etcétera. Y entonces se convirtió el Congreso de la República ya no solamente en un enemigo ideológico, se convirtió en un peligro para el estatus de la corrupción que había sido intocable hasta entonces. Destapamos nosotros desde el Congreso de la República, y acá le tengo que decir que fue un Congreso valiente completo, porque, por ejemplo, si el Congreso no destapaba los temas de ruta de Lima Villa, la señora Susana Villarán hasta el día de hoy seguiría lavando banderas en las calles. Fue el Congreso el que destapó ese tema. Y el informe con respecto a Susana Villarán fue aprobado por unanimidad. ¿Qué más se hizo dentro de esa comisión? Esa comisión lo que hizo fue investigar a Odebrecht y dar con quiénes eran sus cómplices. ¿Quién era cómplice de Odebrecht? Martín Vizcarra. Y estuvimos sobre Martín Vizcarra. Y el día que el Congreso de la República había citado al hermano de Martín Vizcarra para que respondiera sobre sus vínculos con Odebrecht por la empresa de la cual además Martín Vizcarra había sido apoderado de Graña y Montero para contratar con Odebrecht, Martín Vizcarra cierra el Congreso. Pero para poder cerrar el Congreso, él previamente creó toda una narrativa apoyado en el sentimiento antifujimorista de que el Congreso no lo dejaba trabajar. Planteó una serie de reformas absolutamente orientadas a garantizar su perpetuación en el poder. Toda la reforma política fue hecha para que él pudiera reelegirse y quedarse el tiempo que quisiera.
Y la reforma del sistema de justicia fue hecha para que sus delitos estuviesen protegidos. Creó una Junta Nacional de Justicia a su medida y empoderó a ciertos sectores. ¿Y cuál era su justificación? Que él quería una verdadera reforma de justicia y que el fujimorismo se oponía a esa verdadera reforma. ¿Este antifujimorismo prevalece hasta el día de hoy, señora Bartra? ¿Cómo cree usted que se va a afrontar en este caso las próximas elecciones? Porque eso se ha visto en las elecciones pasadas, en donde salió Pedro Castillo. ¿Cómo avisora, en todo caso, si es que hay este antifujimorismo marcado en nuestro país en las elecciones próximas? Sí. Creo que el antifujimorismo ha marcado en nuestro país definitivamente, sobre todo a raíz del tema de Vizcarra, que en su momento éramos unas voces muy solitarias, muy solitarias, las que cuestionamos y hablamos abiertamente de los planes de Martín Vizcarra. Orgullosamente me cuento entre las poquísimas personas que cuando Martín Vizcarra tenía 90% de popularidad, salía y abiertamente decía todo lo que estaba haciendo. Creo que el haber conocido cuáles fueron los fines de Martín Vizcarra con su reforma política, su reforma electoral y el falso discurso que dio para protegerse, va de hecho a tener un impacto, o va a tener un impacto si es que se sabe comunicar con respecto al antifujimorismo. El antifujimorismo fue terriblemente atizado por los adeptos a Martín Vizcarra. Y creo que eso debería salir a combatirse, de tal manera que no repitamos el error del 2016, no repitamos el error del 2021, y por el contrario, tengamos la capacidad suficiente para mirar al candidato, a la candidata, para mirar sus antecedentes, su experiencia, sus equipos, y votar, ya no con el hígado ni con el corazón, que es como solemos votar, sino con la cabeza. Eso. Porque nuestro país merece tener un gobernante que esté a la altura de nuestra riqueza, de nuestra gente, de todo nuestro potencial. Totalmente de acuerdo con usted. Independientemente incluso de cuál sea la organización por la cual se presente. Ojo, porque en el Perú ya no tenemos partidos con ideología. Eso desapareció hace mucho. Claro. Entonces, que sí. Fijémonos en las personas. A propósito, congresista, la última de nuestra parte. Usted está ya deshojando margaritas, excongresista para el próximo Senado de la República. ¿Cómo avisora su futuro político? ¿Usted? Las personas los profesionales que vivimos de nuestro trabajo, y así ha sido mi trayectoria siempre, no tenemos tiempo para hacer política abiertamente si es que tenemos que vivir de nuestro trabajo. Yo soy política y nunca lo he asumido además con orgullo, política desde los 5 años de edad, y me he preparado escalón por escalón para poder llegar a un espacio de representación. Pero en este momento de mi vida, y después de haber llegado y haber cumplido, creo que no voy a deshojar ninguna margarita, las voy a dejar con todos sus pétalos para que adornen mi escritorio y me permitan trabajar bien. Muy bien. No quiere soltar prenda, mi querida excongresista. Bueno, de todas maneras vamos a guardar qué nos dice la política más adelante. Le agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra comunicación. Muy amable. Gracias, muy buenos días. Estuvo con nosotros Rosa Bartra, excongresista de la República. Bueno, si se dan cuenta ustedes, el otro día conversamos también con Víctor Andrés García Belaúnde y nos dijo algo similar, ¿no? Todavía, o sea, no. Pero vamos a ver cómo se presenta el plano político más adelante. Hay que estar atentos, amigos oyentes y televidentes. Vamos a un corte.